tiempo para copiar. Sí. Ok, estás copiando este. Sí, no hay ningún problema. Igual voy a grabar la presentación, como hicimos la clase pasada. Una pregunta antes de que yo comience la grabación, chicos. ¿Pudieron ver la grabación ustedes? ¿La han podido reproducir otra vez o está oculta? Sí, sí se puede ver. ¿Sí se puede ver? Perfecto. Okay. Entonces, ya no nos preocupamos por eso. Excelente. Pues vamos a empezar a grabar. Bueno, esta es nuestra segunda sesión práctica. Los ejercicios corresponden siempre a la parte de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos o volúmenes de control, como nos referíamos a ellos. Y nos quedamos en el ejercicio 4. Debemos de poder hacer 4 ejercicios el día de hoy. De la misma forma ya tienen en la plataforma las sesiones teóricas de esta semana. El próximo jueves vamos a resolver los problemas que se refieren a esas sesiones teóricas, ¿vale? El jueves de esta semana habíamos planeado tener un examen parcial. Todavía no está habilitado el espacio en Wadi virtual, así que vamos a tener que pasar la fecha del examen un poquito más adelante. Lo más seguro es que sea la próxima semana. Eso nos da más tiempo igual para repasar, ¿vale? Ok, chicos. Entonces, el primer problema de hoy nos dice que consideremos un calentador de agua de alimentación abierto, es un sistema abierto, que opera a una presión de 800 kilopascales. Se va a calentar el agua de alimentación a 50 grados centígrados y 800 kilopascales, con vapor sobrecalentado a 200 grados centígrados y 800 kilopascales. En un calentador de agua de alimentación ideal, la mezcla sale del calentador como líquido saturado a la presión del agua de alimentación. Determine la razón de las relaciones de flujo de masa del agua de alimentación y del vapor sobrecalentado para este caso. Nos dicen que en las centrales eléctricas de vapor se utilizan calentadores de agua de alimentación abiertos para calentar el agua de alimentación mezclándola con el vapor que se extrae de la turbina en alguna etapa intermedia. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? De un lado tenemos dos entradas, ¿ok? Tenemos la entrada 1 y la entrada 2 y tenemos una sola salida que es la salida 3, ¿ok? Entonces, por la entrada 1 nos están diciendo que metemos agua caliente, pero a 50 grados centígrados. Por la entrada 2 nos dicen que estamos metiendo un vapor sobrecalentado. Y a la salida tenemos un líquido saturado. ¿Okay? Es lo que vamos a tener. Un líquido saturado es un fluido que tiene una calidad exactamente igual a 0. ¿Okay? La calidad del vapor sobrecalentado no está definida, recuerden. Si queremos ser poco prudentes, diríamos que su calidad es del 100%, pero recuerden, calidad es una variable termodinámica que está definida exclusivamente para mezclas saturadas. Puede ser del líquido saturado a vapor saturado inclusive, y todo lo que está en medio de esos dos. Pero un vapor sobrecalentado no tiene en sí definida una calidad. ¿Ya terminaron de copiar, chicos? Es una cámara de mezclado, ¿verdad, profesor? Sí, es una cámara de mezclado, sí. Bueno,
Vamos a comenzar entonces. Ustedes ya tienen en sus resúmenes cuáles son las propiedades de este tipo de sistema. Ustedes ya tienen cuáles son las propiedades de este tipo de sistema. Vamos a recordarnos rápidamente. La primera propiedad es que es un sistema adiabático. En este sistema no hay un flujo neto de calor. Entonces, el flujo neto de calor es igual a 0. La otra propiedad es que debido a que no hay flechas, no hay un trabajo, o sea, ni cambia de tamaño el sistema, ni hay flechas que realicen trabajo dentro del sistema, entonces el flujo neto de trabajo también va a ser 0. ¿Sí? ¿Todos seguimos esto? ¿No? Después tenemos que en este sistema se cumple, comento casi todos, a no ser que sea un reactor nuclear, que la masa de entrada sea igual a la masa de salida. En este caso, es que la conservación de flujo de masa realmente. Masa de entrada tiene que ser igual a la masa de salida. ¿Ok? Si nosotros observamos este sistema, vemos dos cosas. Los cambios de energía potencial y los cambios de energía cinética dentro del sistema son nulos. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con cambio de energía cinética, chicos? Creo que no. Era cuando teníamos que el sistema se estuviese moviendo. En este caso, no se está moviendo. Ese intercambiador de calor, bueno, esa mezcladora está fija en su posición, entonces las velocidades no cambian. Y las diferencias entre las alturas de los puntos del fluido es despreciable comparado con lo que está sucediendo dentro del fluido. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que los cambios de energía cinética por unidad de tiempo y los cambios de energía potencial por unidad de tiempo también van a ser despreciables. ¿Vale? Estas son las 4 características principales de una mezcladora, una cámara de mezclado. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros partimos, vamos a resolverlo desde primeros principios, si nosotros partimos de la ecuación de la energía, ¿sí? O de la conservación de energía, que es la primera ley de la termodinámica, teníamos que el flujo neto de calor menos el flujo neto de trabajo es igual a, de este lado poníamos, la suma del flujo de energía de salida menos el flujo, o la potencia en este caso, flujo de energía de entrada. ¿Sí? Donde estas masas, esas m puntos, pues dependen de qué entrada o qué salida estemos considerando. ¿Okay? En nuestro caso particular, nosotros vamos a tener 2 entradas, que es lo que nos dicen, una con vapor sobrecalentado y la otra con agua, y una sola salida que va a ser agua saturada, ¿ok? ¿Todos de acuerdo, chicos? No se queden tan callados. Ya dijimos que estos dos son 0. Ya habíamos dicho que estas 2 son 0. Y vamos a recordar qué forma tiene esa teta, que es la energía del fluido, ¿de acuerdo? La teta es igual a entalpía más delta energía potencial más delta energía cinética, ¿ok? Como ya dijimos que igual estas dos energías, la energía potencial y la energía cinética, son despreciables, las hacemos 0, y me queda entonces que toda la energía
en el sistema, en el líquido, se expresa como entalpía del líquido. Si sustituimos en la ecuación de energía, lo que me va a quedar es que 0 va a ser igual, o sea, de este lado, del lado izquierdo no hay nada, va a ser igual a energía de salida, que sería m punto de salida. Como la salida es mi número 3, es mi punto 3, le voy a poner M3, ¿ok? Por la entalpía de salida, que sería la entalpía del fluido a la salida, menos la suma, vamos a poner acá, de las dos entradas, M1, ¿sí?, por H1 más M2 por H2, ¿ok? ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, el número 3, ¿qué es lo que me indica? Me dice, la masa de entrada, el flujo de masa de entrada tiene que ser igual al flujo de masa de salida. Eso quiere decir que las dos masas de entrada, los dos flujos de masa de entrada tienen que ser igual al flujo de masa de salida. ¿Todos de acuerdo aquí? Es conservación de la masa. No hay nada de masa que se quede dentro de ese mezclador. Y entonces vamos a combinar estas dos ecuaciones. Esta ecuación de aquí, la ecuación de energía, la podemos expresar igual como M.3 por la entalpía de salida. Es igual pasando, despejando, ¿sí? Nos quedaría M1H1, acá es un puntito, más M2H2, ¿ok? Si combinamos estas dos ecuaciones, ¿sí?, en específico, sustituyendo M3 punto por su correspondiente en términos de las dos masas de entrada, la ecuación de energía, entonces me quedaría M.1 más M.2 por H3, que es la entalpía de salida, es igual a M.1 por H1 más M.2 por H2. ¿Okay? Y esta sería la expresión en términos de las masas de entrada. Vamos a recordar, porque no creo que haya quedado muy claro, qué es lo que me pedía este problema. El problema me pide que determine la razón de las relaciones de flujo de masa del agua de alimentación y del vapor sobrecalentado. ¿Para qué? Para que el flujo de salida sea un líquido saturado. ¿Okay? Yo quiero que esta H3 corresponda a la del líquido saturado, y lo que me están pidiendo es ver cuál es la relación entre M1 punto y M2 punto, ¿sí?, entre el flujo de masa 1 y el flujo de masa 2. O sea, lo que yo quiero encontrar el valor numérico de M.1 entre M.2, ¿ok? Esto es lo que quiero encontrar, ¿sí? Partiendo de esta expresión que acabamos de encontrar, ya tenemos todo en términos de M1, M2 y de las tres entalpías, las dos entalpías de entrada y la entalpía de salida. Lo que necesitamos, chicos, ahora es despejar, tener las masas de un lado y tener las entalpías del otro lado. Las entalpías podemos ver de qué manera encontrarlas. Los flujos de masa no me los dan, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar precisamente de esta expresión la relación M1 punto entre M2 punto, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
todo lo que tenga M1 lo paso de un lado de la igualdad, todo lo que tenga M2 lo paso del otro lado de la igualdad, ¿ok? Entonces, del lado derecho de la igualdad, tengo H1 multiplicada por M1, ¿sí? Esto lo voy a pasar del lado izquierdo de la igualdad. Y del lado izquierdo de la igualdad tengo un M2 multiplicado por H3. ¿Sí? Como del lado izquierdo solo quiero M1, esa M2 por H3 la voy a pasar a el lado derecho, ¿ok? Entonces me va a quedar M1 multiplicado por H3 menos M1 multiplicado por H1. ¿Okay? Va a ser igual a M2 multiplicado por H2, este 2 salió medio feo, M2 multiplicado por H2 menos M2 multiplicado por H3. ¿Sí? Si nosotros factorizamos M1 del lado izquierdo, nos va a quedar H3, ya quedó feito, me queda H3 menos H1, va a ser igual a M.2 multiplicado por H2 menos H3. Finalmente, pasamos M.2 dividiendo al lado izquierdo y pasamos H3 menos H1 dividiendo del lado derecho, ¿ok? Me queda justamente lo que estábamos buscando, así de fácil. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? Señoritas. No, profe, todo bien, No, tranquilo. todo súper tranquilo. Excelente, excelente, sin miedo. Creo que no tengo el chat encendido. ¿Tengo el chat encendido? Sí, ¿verdad? Nadie ha hablado en el chat. Nadie ha hablado, ok. Está bien, no importa. Lo voy a dejar de todas maneras presente aquí por cualquier cosa. Ok. Entonces la relación que hay entre los flujos de masa a la entrada y a la vez nos describe también el flujo de masa a la salida. No la... a ver, si nosotros quisiéramos encontrar el valor, ¿sí?, del flujo de salida, ¿okay?, por decirlo de alguna manera, necesitaríamos saber los valores del flujo de entrada. Hasta ahorita no podemos decir nada absoluto de los valores de cuánta masa por unidad de tiempo está pasando por el sistema. Los valores que vamos a obtener son por unidad de masa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quiero 100 litros de agua saturada a la salida, con estas dos relaciones, de que M1 más M2 tiene que ser igual a 100, y la relación que yo obtenga acá, de M1 punto entre M1.2, puedo decir cuántos litros de agua a 50 grados centígrados. ¿Era 50 grados centígrados? Sí, a 50 grados centígrados. ¿Y cuántos kilos de vapor a 200 grados centígrados tengo que meter a mi intercambiador? ¿Ok? Por 100 litros de agua saturada a la salida. Pero yo le tengo que poner ese valor. En ese momento, como no tenemos cuánto estamos sacando, los resultados que vamos a obtener es por kilo por segundo de masa de salida, de flujo de masa de salida, ¿vale? ¿Cuál es el problema ahorita entonces? O sea, ¿a qué ya se redujo este problema, chicos? Tenemos que encontrar 3 valores de entalpía. Tenemos que encontrar H1, tenemos que encontrar H2 y tenemos que encontrar H3, ¿ok? ¿Qué nos dicen de estos valores? Voy a regresar un momentito. A ver. T1 es el agua
perdón, en 1 tengo el agua a 50 grados, en 2 tengo el vapor sobrecalentado y en 3 tengo el líquido saturado, ¿ok? Entonces, aquí tengo que esto es vapor sobrecalentado. Ok. H3 corresponde a un líquido saturado. Ahorita vamos a escribir nuestros 3 estados. ¿Y H1 a qué será? Bueno, tengo 800 kilopascales de presión y tengo agua a 50 grados centígrados. ¿Ok? Entonces yo me voy a ir a mis tablas para determinar si esto de casualidad puede ser un líquido saturado o si caemos a un líquido comprimido o subenfriado, ¿sí? Entonces tenemos que ir a nuestras tablas y hoy no cometí el error de no estar preparado. Ya tengo mis tablitas preparadas. ¿Ok? Entonces nos vamos a nuestras tablas y necesitamos saber en qué punto de las fases estamos, o sea, en qué tipo de fase estamos. Tenemos agua, ¿sí? Y nos vamos a ir a la tabla de agua saturada y vamos a entrar podemos entrar ya sea con temperatura, chicos, podemos entrar con temperatura o podemos entrar a presión. Ya les comenté varias veces que la tabla más sencilla de interpretar es la de presiones. Vamos a irnos a la de presiones. Y nos vamos a 800. Nos vamos a 800 kilopascales, que es la presión a la que está nuestro sistema, ¿ok? Para que llegue al punto de ebullición, que es la temperatura de saturación 800 kilopascales, necesitamos que el fluido esté a 170.41 grados centígrados. Si mi fluido está a 50 grados centígrados, estoy antes o después de la curva de saturación, chicos. Antes. Antes. Y por lo tanto, ¿qué tipo de fluido voy a tener? Líquido comprimido. Exactamente. Vamos a tener un líquido comprimido. Compressed liquid. Exactamente. Vamos a tener un líquido comprimido. ¿Sí? Desgraciadamente, no nos dan información del líquido comprimido, según yo. No. Ahorita vamos a tener que aproximar este valor. Nos dan valores, o sea, sí hay una tabla para líquido comprimido, se las estoy mostrando, le están viendo, ¿verdad? Esta tabla tiene para diferentes temperaturas y diferentes presiones, pero nosotros tenemos una presión de 0.8 megapascales, son 800 kilopascales, 0.8 megapascales. Estas tablas no me dan esas presiones. ¿Okay? Entonces no puedo utilizar esta tabla para determinar el valor de la entalpía. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Se acuerdan cuál es el otro truco, chicos? Revisar la tabla de líquido saturado con una temperatura dada, ¿no? Exactamente. Nos vamos al líquido saturado a la temperatura, ¿ok? Entonces, en líquido saturado a la temperatura vamos a leer aquí, en esta línea que estoy subrayando. Vamos a ver si se subraya completa. Perfecto. Vamos a hacer un poquito más grande esto, para los que tienen la pantalla muy pequeña. En la tabla de agua saturada, con datos de temperatura, ubicamos la temperatura de 50 grados centígrados
La localizamos y de allá vamos a leer la entalpía del líquido, de la fase líquida. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dato que yo estoy buscando y que me va a servir es el de 209.34 kilojoules entre kilogramos. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar a escribir nuestros datos. Ustedes no van a ver que yo los esté escribiendo porque no puedo compartir las dos pantallas al mismo tiempo. Pero bueno, entonces mi entalpía 1 va a ser igual a 209.34 kilojoules entre kilogramos. Muy bien. El siguiente era un vapor sobrecalentado a 800 kilopascales, ¿sí? Y 200 grados centígrados. Nos vamos entonces a la tabla, nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Acá estamos, las tablas de vapor sobrecalentado, acá comienzan. Vapor sobrecalentado, y empezamos a buscar en la parte de los títulos, los 800 kilopascales. 800 kilopascales es lo mismo que 0.8 megapascales. Y buscamos 200 grados centígrados. Vamos a ver, la entalpía es la tercera columna. Entonces, a 800 kilopascales y 200 grados centígrados, la entalpía del fluido es de 2839.8 kilojoules, por kilogramo. Y finalmente, para nuestra tercera entalpía, ¿qué tenemos a la salida, chicos? Tenemos un líquido saturado, ¿ok? A 800 kilopascales, ¿ok? Es un líquido saturado, es agua saturada. Nos vamos a las tablas de agua saturada con entrada de presión, que son estas de aquí, y buscamos 800 kilopascales, es esta de acá. Ya sabemos entonces que el agua a la salida va a tener una temperatura de 170.41 grados centígrados, pero eso no nos interesa, no nos interesan las temperaturas en este problema. Lo que nos interesa es la entalpía. Ahora, ¿cuál de estos tres valores de entalpía, chicos, vamos a utilizar? Líquido saturado. La del líquido saturado, me lo están diciendo, es la del líquido saturado, es esta de aquí. Entonces, H3 va a ser igual a 720.87 kilojoules entre kilogramos. Disculpe, ¿qué tabla es esa? Esta tabla es la de, ahorita te digo, es la de líquido saturado, agua saturada con entrada de presión. O sea, el dato de entrada es la presión. Es Gracias. nada. ¿Okay? Muy bien, vamos a regresar entonces a nuestro problema. Ya apunté las tres entalpías. Les recomiendo que vayan haciendo este trabajo de localizar sus entalpías y los datos conforme yo los hago igual, o sea, váyanme siguiendo. De hecho, acá es mucho más fácil seguirme, chicos, que cuando los resolvemos presencialmente. Porque acá les puedo mostrar directamente dónde estoy leyendo el dato. En clase solo les digo, en la tabla fulanita de tal, encuentran tal cosa. Acá se los puedo mostrar directamente. Muy bien. Entonces, estos son mis tres valores de entalpía. Ya solo necesitamos sustituir.
Y me va a quedar que punto 1 entre m.2 va a ser igual a, arriba tenemos la entalpía 2, que son 2839.8 menos H3, que son 720.87, dividido entre H3, que son 720.87, 720, no sé por qué puse 80, 720.87 menos H1, que son 209.34. Entonces, M1 punto entre M2 punto va a ser igual a, y lo metemos a la calculadora. Y a mí me da, chequen ustedes por favor, 4.1423. Sí, Y no tiene unidades, es una razón de masas. Eso no tiene unidades y es el resultado final. De casualidad, chicos, ¿no se les hacen un poquito más entendibles los problemas de este parcial en relación a los problemas del parcial anterior? sí. No. No. Más o menos. Ok. A mí sí se me hacen un poquito más sencillos, pero quizás afecta mucho el hecho de haber comprendido bien los temas del parcial anterior, ¿ok? Ujú. Si quedan No dudas marcaba. del parcial anterior, pues, No ha marcado la ADA 2 donde dice que vamos a poner tabla con las características de cada sistema, ¿no? según yo sí estaba marcada el ADA. No Ya. está marcada. Si no está marcada, ahorita lo checo, ¿ok? Según yo ya está en el sistema, pero a lo mejor no le ha abierto. No, Maestro, No se le ha asignado. No se ve. no se ve. maestro, ¿No se ve? Ok, ahorita lo voy a checar entonces. Es, Maestro. ¿qué pasó? ¿Cuál es la diapositiva de esos ejercicios? ¿Está Las en el Classroom? Estas diapositivas todavía no están arriba. Hoy las subo, o sea, ya que tengamos los 7 ejercicios, los subo a la plataforma, a Classroom, que es la sesión práctica 1 y 2. ¿Okay? Va a aparecer como sesiones prácticas 1 y 2. ¿Ok? Maestro. Y Gracias. junto con esta se asigna una tarea. ¿Qué pasó? Era sobre el examen. Sí, el examen, les había comentado hace un momentito, todavía no está abierto el grupo de Wadi Virtual, lo deben de estar haciendo, ya está reportado, la maestra Flor, súper amable y todo, pero me imagino que tienen bastante actividad ahorita, ¿no? Todos están arrancando. Entonces, apenas me abran Wadi Virtual, se carguen a todos los alumnos, entonces ya puedo empezar a programar el examen para distribuírselos a ustedes. Pero Se suponía que iba a ser este jueves. no era el siguiente, maestro, porque en la ¿Es el programación que siguiente? subió era el siguiente. Ah, bueno, entonces es el siguiente, entonces estamos a tiempo. Perfecto. Según yo iba a ser este jueves, pero si es el próximo, no hay ningún problema. O sea, la próxima semana debemos estar a tiempo. ¿Ok? Ok. En dado caso que se requiera, como es una actividad completamente en línea, chicos, se puede cambiar a otro horario, a otro día, ¿sí?
De preferencia estoy manejando que sea las horas de la clase para que no les choque a ustedes, pero podría cambiarse de horario, ¿ok? Vamos a hacer otro problema rápidamente. ¿Ya puedo cambiar? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer otro problemita rápidamente. Es igual, está muy facilito y es algo muy parecido al problema anterior. Si se dan cuenta, casi todos estos problemas van a ser lo mismo. Van a ser más o menos el mismo tipo de dinámica que vamos a aplicar. En primer lugar, vamos a identificar qué tipo de sistema es y luego vamos a identificar cuáles son las propiedades de ese sistema. Aplicamos las propiedades para simplificar nuestra primera ley de la termodinámica, nuestra conservación de la energía, y despejamos las variables que nos interesen, las variables que nos pida el problema. ¿Okay? De allá, una vez que la despejamos, vemos qué propiedades necesitamos determinar y nos vamos ya sea a tablas o vemos de los datos, perdón, del problema, qué es lo que nos sirve para meter a nuestra expresión y obtener la variable que nos interese. ¿Okay? Entonces, este es nos dicen que entra vapor en el condensador de una central termoeléctrica a 20 kilopascales y con una calidad de 95%. La relación de flujo de masa a la entrada es de 20.000 kilogramos por hora. En esas unidades no nos sirve, vamos a tener que cambiarlas a segundos. ¿Okay? Nos dicen que ese flujo de masa se va a enfriar con el agua de un río cercano, la cual circulará por los tubos dentro del condensador. Para evitar la contaminación térmica, no se permite que el agua de río sufra un aumento de temperatura mayor a 10 grados centígrados. Si el vapor va a salir del condensador como líquido saturado a 20 kilopascales, determine la relación de flujo de masa de enfriamiento requerida. O sea, lo que me están preguntando, chicos, es cuánta agua voy a extraer del río por unidad de tiempo, lo que me están pidiendo. Si yo tengo cuáles son las condiciones de entrada y salida del líquido que quiero enfriar. ¿Dónde entra el agua de río? ¿Sí? Aquí entra el agua de río. ¿Sí? Esta es entrada a río. Y esa sería la salida del agua de río. Aquí arriba entraría el vapor con una calidad ese sería X3, es una calidad del 95%, 0.95, ¿ok? Y tenemos que aquí entra, al tener calidad, lo que tenemos es una mezcla saturada. Y a la salida me dicen, ok, el vapor va a salir del condensador como líquido saturado. Vamos a tener acá un líquido saturado. Y la calidad de un líquido saturado, chicos, es igual a ver, ¿qué me dicen? ¿Cuánto vale la calidad de líquido saturado? 0. 0, muy bien. Es una calidad de 0, ¿ok? Y tenemos estos otros datos, ¿sí? Tenemos las presiones y a la hora de tener las presiones tanto del punto 3 como del punto 4, del estado 3 como del estado 4, automáticamente tenemos las temperaturas, ¿sí? La temperatura de este líquido no va a variar, a pesar de que lo estamos enfriando. Está raro eso, ¿verdad? Estamos retirando calor del líquido, pero no variamos la temperatura.
no nos debe de extrañar. Estamos en la parte de la saturación. En la saturación, la energía que inyectamos o que extraemos del sistema se invierte en cambiar los estados del sistema. Estamos pasando de un gas a un líquido. ¿Okay? El gas tiene inherentemente más energía interna que el líquido. Está más desordenado. Al retirarle de energía, lo ordenamos un poco más y se convierte en un líquido. La energía que retiramos, la retiramos en forma de calor. ¿Okay? Pero es un proceso isotérmico. ¿Ok? Muy bien. Espero que esto quede más o menos claro. No les sorprenda. Vamos a listar entonces nuestros estados, ¿ok? Tenemos estado 1. ¿Cuántos estados teníamos? Teníamos 2 estados. Estos son del agua de río. ¿Sí? Sí, Iván. La calidad del líquido desaturado siempre es igual a 0. Hay que aflojar la muñeca, Iván. Iván Francisco. Ahí está. 2 minutitos más. Copia muy lento. Todavía nos quedan este y 2 ejercicios más. No vamos a terminar. Ok. Pregunta. ¿Puedo cambiar ya la diapositiva? Sí. Ok. Entonces, tenemos 2 estados del río. En el estado 1, no sabemos nada del estado 1 del río. No sabemos absolutamente nada del estado 1 del río. No sabemos, presión 1 tampoco sabemos, aunque nos imaginamos que a lo mejor es la presión atmosférica, pero ni siquiera eso sabemos. Así, lo que estamos haciendo es bombeando el agua de río, que es lo más seguro. Entonces, automáticamente perdemos la información de la presión. Tampoco conocemos la presión en el estado 2. No conocemos la presión en el estado 2, pero lo que sí sabemos es que la temperatura del estado 2 tiene que ser la temperatura del estado 1, que no sabemos, más 10 grados centígrados. ¿Okay? Eso sí lo sabemos, porque nos dicen que esa es la máxima, ese es el máximo aumento de temperatura que podemos permitir para evitar contaminación térmica. ¿Ok? No hay mucho que sepamos realmente, chicos, del estado 1 y 2, de lo que pasa con el río. Lo que sí sabemos es qué podemos decir del fluido de la central termoeléctrica, ¿ok? De la termoeléctrica tenemos 2 estados, estado 3, que es la entrada, y el estado 4, que es la salida, ¿ok? De allá sabemos las presiones. La presión del estado 3 es 20 kilopascales y la presión del estado 4 es igual a esa presión, igual a la presión del estado 3, es 20 kilopascales. Otra cosa que son iguales son las temperaturas. ¿Okay? La temperatura del estado 3 va a ser igual a la temperatura del estado 4, pero en este caso no me interesa. Y teníamos la otra variable termodinámica que nos interesaba, era la calidad. La calidad del estado 3 es 0.95 y la calidad del estado 4 es igual a 0. ¿Nos dan algún otro dato? Claro que sí, nos dan más datos, nos dan un dato más que es el flujo de entrada. ¿Okay? Flujo de entrada
Al ser solo una entrada y una salida, chicos, ¿cómo debe ser el flujo de salida? ¿Cuál? Debe ser el mismo, exactamente. Entonces, el flujo de entrada me dicen que que es igual a 2 por 10 a la 3 kilogramos sobre segundo. Y M4 va a ser lo mismo, es 2 por 10 a la 3 kilogramos sobre segundo. Pero Espera, maestro, estaban en horas, ¿no? Estaban en horas, ¿Cómo? sobre Sí, horas. estaba en horas, le estoy borrando. Estaba en horas, ¿ok? Todavía hay que cambiarlo a segundos. En caso de que necesitemos, vamos a dejarlo allá y vamos a ver si eventualmente necesitamos convertirlo a kilogramo por hora, por segundo, perdón. Muy bien, estos son todos nuestros datos. Ahora, vamos a recordar cuáles son las propiedades del sistema o del dispositivo, como ustedes quieran llamar. Las propiedades del dispositivo. ¿Qué dispositivo es, en primer lugar? Un intercambiador de calor. Bien, es un intercambiador de calor. ¿Vale? Es un intercambiador de calor. En un intercambiador de calor hay transferencia de calor de un fluido a otro dentro del intercambiador. Eso sí, sí hay, o sea, hay un flujo. Todo lo que se extrae de uno de los fluidos se inyecta hacia el otro fluido. Entonces, ¿cuál es el cambio neto de calor dentro del intercambiador? Cero. Cero. Exactamente. Sí, es cero. No tenemos ninguna flecha, ¿sí? O sea, no tenemos un eje, no tenemos una paleta, un ventilador, una turbina, una bomba dentro del intercambiador, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay un trabajo neto en el intercambiador, tampoco cambia de tamaño, ¿sí? Y también vamos a suponer que los cambios de energía potencial y los cambios de energía cinética son cero. Profe, ¿por qué estamos suponiendo eso? Si se acuerdan, casi siempre vamos a suponer, este es el caso, que la energía potencial y energía cinética no cambian. En primer lugar, porque nosotros podemos definir nuestro volumen de control que sea idéntico, que corresponda a las paredes de nuestro sistema, ¿ok? Y si nuestro sistema se encuentra fijo, eso quiere decir que no hay un cambio en la energía cinética, ¿no? Y lo que es un poco más complicado de entender, chicos, es el cambio de la energía potencial, sobre todo por la forma como nos ponen los dibujos, ¿no? Nosotros podemos decir que esto está a una altura Z3 y esto de acá está a una altura Z4, ¿no? Pero esto puede tener varios metros de diferencia y en nuestra cabeza pensamos, entonces, ¿por qué no estoy considerando el cambio de la energía potencial? Se los pongo de la siguiente forma, chicos. Y si en vez de pensar que esto está arriba y esto está abajo, pienso que todo mi intercambiador está acostado en el piso y por lo tanto la entrada y la salida están a la misma altura, ¿eso cambiaría la forma en que trabaja mi intercambiador? No. Me esperaría que no, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, es esa rotación que hicimos de pasarlo de que esté vertical a que esté horizontal, es lo que me da la pauta de decir de que el cambio en la energía potencial es despreciable. No es que no exista una energía potencial, un cambio de energía potencial, es que para las variables que estamos considerando y las energías involucradas, los cambios de energía involucrada en esas variables es muchísimo más grande que el cambio de energía potencial en 1 o 2 metros de de altura, ¿no? Ahorita deme chance, ahorita. Ok.
Ya está. Le di, te enmudecí, no sé si tú te puedes enmudecer solito, pero si tienes alguna duda y no puedes activar tu micrófono, escríbemela por favor en el chat y yo te la respondo, ¿vale? Muy bien. Vale. Entonces, vamos a continuar. Lo que va a suceder aquí es algo muy sencillo para nuestro sistema. Nuevamente, si nosotros sustituimos en la ecuación, estas son mis propiedades, voy a poner 1 acá, 2, la ecuación de energía que me dice. La ecuación de energía, bueno, perdón, esto estoy en mecánica de fluidos. Es la primera ley de la termodinámica, perdón. La primera ley de la termodinámica, ¿qué me dice? La primera ley de termo, porque todos somos compas. La primera ley de la termodinámica me decía que el flujo neto de calor menos el flujo neto de trabajo es igual a, y de este lado, del lado derecho, teníamos la suma de flujos másicos de salida, multiplicados de salida, multiplicados por la correspondiente energía del flujo, cada una de las salidas, menos la suma de todos los flujos de entrada multiplicados por su correspondiente energía de flujo. ¿Okay? ¿Cuántas entradas tenemos, chicos, y cuántas salidas tenemos? Dos y dos. 2 y 2, exactamente. Tenemos 2 entradas. Las 2 entradas acá son la entrada de río, que está marcada con 1, y la entrada de la termoeléctrica, que es el punto 3, ¿sí? Entonces, 2 entradas, que es 1 y 2 y 3 en el diagrama, y tenemos 2 salidas, ¿ok? Que serían 2 y 4, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a sustituir todo lo que sabemos ya en nuestra ecuación de energía. En nuestra ecuación de energía, en primer lugar, sabemos que estos dos términos van a ser 0, ya lo tenemos. Cuando desarrollemos la teta, que es la energía del flujo, la energía del flujo es H más delta P más, delta EP, se me olvida que estamos trabajando como energía potencial para que no se nos confunda con con variable, cambio de presiones, gradiente de presiones, K, ¿ok? Habíamos dicho que estas dos son 0 igual, entonces la energía del flujo es exclusivamente la energía de entalpía, ¿vale? Ok, entonces sustituyendo me va a quedar que 0 va a ser igual a, tenemos 2 salidas, las 2 salidas son 2 y 4, y escribimos m.2 por H2, perdón, por H2, por su correspondiente entalpía, H2, más la segunda salida es 4, me quedaría m.4 por H4, ¿ok? Menos ponemos la suma de nuestras dos entradas, m.1 H1 más m.2 H2. ¿No era 3? Perdón, sí, estoy equivocado. Exactamente es 3, lo que estaba checando. Muy bien. De masa, de masa, de masa, de masa, de masa.
Muy bien, por la conservación de masa, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Sí? Tenemos que el flujo de masa de entrada tiene que ser igual al flujo de masa de salida, tanto para el agua de río como para el fluido de la termoeléctrica. ¿Ok? De hecho, ya lo habíamos escrito acá, M3 punto es igual a M4 punto. Pero eso también se cumple para M1 es igual a M2 punto. M3 es igual a M4 punto. De tal manera que aquí, chicos, nosotros podemos cambiar, donde veamos M2 ponemos M1 y donde veamos M4 ponemos M3, ¿ok? No voy a despejar todavía para que no haya no haya cabida a confusiones en este paso, ¿sí? Donde yo vea M2 voy a escribir M1. Entonces en el primer término cambia y queda M1 por H2 más, donde yo vea M4 escribo M3, me queda M.3 multiplicado por H4, ¿sí? Y de este lado lo dejo igualito porque ya están en términos de M1 y M3. O sea, básicamente cambia los flujos de masa de salida por los flujos de masa de entrada. Muy bien, vamos a despejar. ¿Qué quiero de qué lado? Lo que yo no conozco es de hecho sí conozco. Que me piden determine la relación de flujo de masa de agua en fermento. Ok, lo que yo necesito saber es M1. Ok, entonces todo lo que tenga M1, chicos, lo voy a pasar del lado izquierdo de mi ecuación. ¿Sí? Y me va a quedar M1 por H1 menos, este pasa negativo, menos M1 H2 va a ser igual a, de este lado se quedaron todas las M3 por H4 menos M.3 por H4. De este lado vamos a factorizar M1 y me queda M1 factor común de H1 menos H2 y eso va a ser igual, factorizando de este lado me queda M3 factor de H4. Acá me equivoqué. Sí, este es H3, ¿verdad, chicos? Es este de acá. Es H3 menos H3. Y finalmente encuentro que M1 punto va a ser igual a M3 punto multiplicado por H4 menos H3 entre H1 menos H2. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? No. Muy bien. Excelente. ¿Cómo supe que M es igualar? Muy bien. Bueno, no puedo igualar masas que no correspondan a la misma entrada. Vamos a regresar un momentito al dibujo, a la gráfica. Entonces, David, lo que yo estoy haciendo es que el flujo de masa de entrada del río sea igual al flujo de masa de salida del río. Acá tengo M1 punto y acá tengo M2 punto. ¿Okay? Estas dos tienen que ser iguales. ¿Sí? Y acá arriba tengo M3 punto, que es la entrada del vapor de la central termoeléctrica, que viene de la central termoeléctrica, y acá tengo M.4, que es el líquido saturado que sale,
Y toda la masa que entra de a este contenedor tiene que ser igual a la masa que sale de ese mismo contenedor por conservación del flujo de masa. ¿Sí? Toda el agua que entra del río que entra a esta tubería tiene que ser igual a la masa del río que sale de esta tubería. Chéquense, chicos, que estamos hablando de flujo de masa, ¿okay? No flujo volumétrico. El flujo volumétrico sí podría ser quizás variar un poquito, ¿no? Porque hay un cambio en el volumen de mi fluido. Pero la masa, el flujo de masa es el mismo. ¿Contesté a tu pregunta, David? ¿Levi? Perfecto. Muy bien. ¿Qué sigue, chicos? Sigue lo mismo que en el caso anterior, que es determinar las entalpías. Maestro, y en este caso necesitamos saber el flujo de M1 para determinar la cantidad para enfriar, ¿no? A la salida. A ver, en este caso conocemos M3, ¿sí? Conocemos M.3 y nos están pidiendo hallar la cantidad de agua que necesito por unidad de tiempo para enfriar M3. ¿Eso es lo que me preguntaste? No, le estoy preguntando que necesitamos saber M1 para saber la cantidad de enfriamiento a la salida. No necesitamos saber M1. De hecho, eso es lo que me están preguntando. O sea, esa es la variable que quiero encontrar, M1. Ajá. Quiero saber cuánta masa de entrada necesito para poder enfriar M3 a las condiciones que me dijeron. O sea, me están pidiendo cuánto vale M1 para que yo pase del estado 3 al estado 4. Es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Sí. Esa es la pregunta de este problema. A ver. Definitivamente, ambos son estados saturados. Como tienen la misma presión, automáticamente tienen la misma temperatura, lo que les comenté hace un rato. Retiramos calor sin cambiar la temperatura. Fue un proceso adiabático. Ok. Muy bien. Entonces, las entalpías, las entalpías de río son las que realmente no conocemos, chicos. ¿Ok? La entalpía de río es la que no conocemos. Vamos a determinar las entalpías que sí podemos hallar, ¿ok? Rápidamente. Estado 3, el estado 3, y para el estado 3 tenemos la entalpía 3, y esa corresponde a, el estado 3, ¿se acuerdan? Era una mezcla saturada. Saturada. Para encontrar la entalpía 3, entonces, lo que vamos a hacer es entalpía 3 es igual a la entalpía del fluido del estado 3 más X3, que es la calidad multiplicada por la entalpía de evaporación, Fg, en el estado 3. ¿Sí? Ambas las vamos a leer de las tablas. ¿Okay? Vamos a necesitar de la tabla F, el valor de F y el valor de Fg. Ahorita vamos a buscarlas. ¿Okay? Va a ser vamos a tener que ir a las tablas de agua saturada o vapor saturado a una presión de 20 kilopascales. Las tablas de saturación con entrada de presiones. El estado 4 es más sencillo. Estado 4. De allá vamos a leer H4
y H4 corresponde a líquido saturado. Entonces, H4 va a ser igual a HF a 20 kilopascales, que si se dan cuenta no necesitamos encontrarlo otra vez porque lo vamos a leer para el estado de arriba, para poder encontrar el estado de arriba, ¿ok? Entonces vamos de una vez a tablas a buscar estos valores. Vamos a las tablas. Regresamos a nuestra tablita y nos vamos a líquido saturado, agua saturada, tabla de presión. Y buscamos 20 kilopascales. Estamos aquí, es esta de acá, 20 kilopascales. Necesitamos entalpías, la entalpía del fluido y la entalpía de evaporación. ¿Sí? La entalpía del fluido es de 250.42. 251, perdón, punto 42. Y la entalpía de evaporación es de 2357. 2357.5. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a regresar, vamos a hacer estos cálculos y luego vemos qué hacemos con el agua de río, porque del agua de río casi no sabemos nada. Entonces vamos a tener que regresar, acá hay que pensarle a primeros principios, ver qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Muy bien, vamos a regresar entonces a... ¿Cómo regreso? Ya me acordé. Ponemos aquí. Movemos acá. Ok. Entonces, H4 sabemos que va a ser igual a estos 251 porque es precisamente el líquido saturado a 20 kilopascales. Y H3, entonces vamos a tener que aplicar nuestra expresión, que son 251.42 y le vamos a sumar 0.95 multiplicado por la entalpía de evaporación, que son 2357.5. El resultado va a estar en kilojoules entre kilogramo. ¿Cuánto queda eso? Metemos en la calculadora. 251.42 más 0.95 multiplicado por 2357.5. Y me queda que la entalpía 3 va a ser igual a 2491.0. Vamos a irnos con todos los decimales, 0.45. ¿Ok? 0.45. Esto es importante, vamos a subrayarlo. Esto es importante, vamos a subrayarlo igual. ¿Sí? Y esto de acá fueron nuestros datos que leímos correctamente de nuestras tablas. ¿Sí? Eso también fue muy importante, ese resultado de este procedimiento. Este punto igual es importante, estamos aplicando un concepto. Muy bien. Ya casi tenemos todo, nos hacen falta H1 y H2. ¿Cómo las vamos a encontrar?
Vamos a ver exactamente, vamos a analizar qué es lo que realmente necesitamos. ¿Okay? Nosotros sabemos que H1 menos H2 es igual a, realmente me están pidiendo el cambio en la entalpía de mi fluido. ¿Sí? Es entalpía de entrada menos entalpía de salida, eso es igual a delta H. Y nosotros sabemos que delta H la podemos expresar como el cambio de la energía interna del fluido más el volumen específico del fluido. Como tenemos un líquido, el volumen específico es constante. ¿Sí? El volumen específico del fluido multiplicado por el cambio en la presión del fluido. Ay, permítanme, chicos, está fallando el lapicito este. Como que no hace buen contacto. Vamos a poner para la tubería. Que va de 1 a 2. Ok, lo que vamos a suponer es lo siguiente, chicos, ¿sí? Y es bastante prudente hacerlo. Vamos a suponer que no hay pérdidas por fricción en las tuberías del serpentín de enfriamiento, ¿ok? Que es esa tubería que va de la entrada 1 a la salida 2. ¿Ok? ¿Todos me siguen por allá? ¿Ya ubicaron a cuál me refiero? Es donde entra el líquido del fluido. Perdón, el líquido del río, el agua del río. Ahora, es prudente suponer eso porque, pues, es un flujo ideal, ¿ok? Suponemos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que como no hay pérdidas por fricción, no hay pérdidas viscosas, el cambio en la presión va a ser igual a 0. Si nosotros queremos irnos todavía un poquito más por ahí de todo esto, independientemente si tenemos una bomba o no, a la entrada de la bomba tenemos el río. ¿Sí? ¿Todos me siguen? A la entrada de la bomba tenemos el río. Y a la salida de la tubería tenemos nuevamente el río. La presión del río es la misma, está abierto a la atmósfera, la presión atmosférica. ¿Ok? ¿Sí? Y por lo tanto, si la entrada está a la presión atmosférica y la salida está a la presión atmosférica, entonces la diferencia de presiones entre entrada y salida es igual a 0. Esas son las dos formas que tenemos de justificar que las presiones se mantienen constantes en la tubería 1 a 2, ¿ok? Inclusive si consideramos que es un fluido que está siendo bombeado. ¿Dudas aquí? No. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, con eso, ponemos que el cambio de la entalpía realmente es el cambio de la energía interna. Y el cambio de la energía interna tenemos otra forma del parcial anterior, tenemos otra forma de expresarla. Podemos expresarla como el calor específico promedio
promedio de mi fluido, de mi material, multiplicado por la diferencia de temperaturas. Ahora, la diferencia de temperaturas de este fluido es fácil, ¿sí? Nos vamos a los datos del estado 1 y el estado 2. Vemos que en el estado 1 tenemos una temperatura T1 y en el estado 2 tenemos una temperatura T1 más 10. Entonces, la diferencia de estas dos temperaturas es igual a 10 grados centígrados, o también lo podemos expresar como 10 grados Kelvin. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Los gradientes de temperatura, independientemente de qué unidades estemos utilizando, los podemos convertir de una a otra sin necesidad de hacer ninguna operación, porque es una resta, ¿ok? Siempre y cuando sea una resta, la diferencia entre dos temperaturas. Porque el grado Kelvin y el grado centígrado tienen el mismo tamaño. Lo único que varía es dónde está su cero, ¿vale? Ok, entonces, si ya conozco la diferencia de temperaturas y ya sé que la diferencia de entalpías es igual a la diferencia de energías internas, entonces lo único que me hace falta es encontrar cuánto vale la capacidad o el calor específico del agua de río. ¿Ok? ¿Dónde encuentro eso, chicos? Las tablas. En las tablas. Perverso. Entonces vamos a ver nuestras tablas. Voy a cambiar a las tablas, chicos. Muy bien. Regresamos a nuestras famosas tablas y hay que buscar para dónde. Muy bien. En la tabla A3 tenemos las propiedades de líquidos, sólidos y comidas comunes. Perdón, Benjamín, también te enmudecí. ¿En dónde me había quedado? Te levantamos falsos, David Levy. A ver, perfecto, ahí está acá. Ok, entonces, nos vamos a la tabla 3 y buscamos agua y encontramos el agua aquí. Y vemos que nos dan los valores de calor específico, ¿sí?, para diferentes temperaturas. Nos dan para la temperatura de 0 grados centígrados, 25 grados centígrados, 50 grados centígrados, 75 grados centígrados y 100 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, ¿qué valor vamos a utilizar? Pues yo esperaría que el agua del río esté más o menos a temperatura estándar, ¿no? Que sería como 25 grados centígrados. Si yo quisiera ser todavía más prudente, por así decirlo, chicos, lo que podríamos hacer es decir, bueno, como el agua debe ser líquida, debe de estar, y no creo que llegue a 50 grados, ¿verdad? Puedo tomar el promedio entre 0 y 50, que me quedaría de 4.2. Pero siendo así completamente honesto, chicos, si nosotros agarramos el agua, el calor específico del agua a temperatura estándar, temperatura ambiente, entonces sería 25 grados centígrados, ¿sí? Y ya leemos que el calor específico promedio del agua va a ser igual a 4.18. ¿Y qué unidades tiene eso? Nos vamos a arribita nada más para leer las unidades. Kilojoule entre kilogramo por Kelvin. ¿Y queda claro qué es lo que estoy haciendo, chicos? Si ya se perdieron, este es el
momento adecuado para levantar la mano y decir auxilio? Auxilio, ¿por qué el calor específico? ¿Por qué el calor específico? Ok. Vamos a regresar. A ver, voy a cambiar de esta pantalla a la presentación. Vamos a la presentación. Muy bien. ¿Por qué el calor específico? Por esto. ¿Sí? En la tercera columna, lo que nos hacía falta era encontrar la diferencia de entalpías del agua de río de entrada con respecto al agua de río de salida. ¿Ok? H1 menos H2. Eso es igual a la entalpía, al gradiente de entalpía, ¿sí? La diferencia de entalpías. Del parcial anterior, nosotros habíamos, perdón, no, de este parcial, nosotros habíamos definido la entalpía o el cambio de entalpía como el cambio de la energía interna más el volumen específico del fluido multiplicando por el cambio de presiones. Luego, habíamos dicho que el cambio de presiones en esa tubería tenía que ser igual a 0, porque tanto a la entrada como a la salida teníamos al río y el río está abierto a la atmósfera. Entonces, la presión en todos los puntos del río tiene que ser igual. En todos los puntos de la superficie es la presión atmosférica. Entonces, si la presión inicial es la presión atmosférica y la presión final es la presión atmosférica, presión inicial menos presión final me debe de quedar igual a 0. Entonces me queda que la energía, pero que el cambio de la entalpía va a ser igual al cambio de la energía interna del fluido. Y esto sí es del parcial anterior. En lo último que vimos en el parcial anterior, que son calores específicos, habíamos definido que el cambio de energía interna de un fluido es igual a, para el caso de un líquido o de un sólido, es igual a el calor específico promedio entre estas dos temperaturas multiplicado por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas la podemos obtener de los datos que nos dan en el problema y lo único que hace falta es encontrar el calor específico del agua del río. Ya nos fuimos a las tablas y leímos el calor específico del agua del río. ¿Sí quedó claro por qué el calor específico? Sí, gracias. De nada. Perfecto. Finalmente, sustituimos. Me queda delta H va a ser igual a, que es lo que quiero, es esa delta H, chicos, es esta H1 menos H2, ¿vale? Me va a quedar 4.18. Así es cierto, creo. Ajá. Ujú. Realmente, chicos, es H1 menos H2. Así como está acá. Es H1 menos H2. Ah, ¿no sería T1 menos T2? Por el orden o algo así. A ver. Ya vi dónde está la confusión. A ver. La entalpía cambia del inicial al final, ¿ok? ¿Sí? El gradiente de temperaturas, es delta T, y eso sí es T2 menos T1. ¿Me explico? O sea, Sí. las H sí es H1 menos H2, porque es la entalpía inicial menos la entalpía final, ¿ok? El gradiente de temperaturas es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? ¿Sí? No. De los dos lo represento con delta. Cuando hablo de temperaturas, de cambio de energías en un proceso, chicos, cuando hablo del cambio de temperatura de energía de un proceso,
normalmente es la energía inicial menos la energía final, ¿ok? Ese es el cambio de energía, eso fue lo que se consumió en un proceso, o lo que cambió el fluido en el proceso, ¿ya? Es la Por entalpía. otro lado está el gradiente de temperaturas. El gradiente de temperaturas, ¿sí?, se define como temperatura final del proceso menos temperatura inicial del proceso, ¿ok? No queda negativo, porque estoy restando la entalpía inicial, que es H1, le resto la entalpía final, que es H2, y eso va a ser igual a una constante multiplicado por el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? Entonces nomás ahí es la entalpía que se utilizó durante el proceso, porque, ¿no? Es, sí, es el cambio en la entalpía, es el cambio en la entalpía del fluido de entrada. ¿Qué es lo que le pasó al agua, chicos? Se calentó, ¿no? Se enfrió, ¿no? No, se No. calentó. El agua del río se calienta, Sí. ¿sí? Porque es la que absorbe el calor del fluido de la termoeléctrica. Al calentarse, ¿qué quiere decir? O sea, si no hay otra cosa, ¿qué es lo que estamos diciendo? O sea, en el proceso del agua no hay otra cosa, no mueve una turbina, no mueve no pasa a través de una bomba, no pasa nada en ese fluido. Simple y sencillamente pasa por el serpentín, ¿ok? Fluye a través del serpentín. ¿Sí? Entonces, toda la energía que agarró del del vapor, de la mezcla saturada de la termoeléctrica, ¿sí?, la absorbió y la transformó en energía interna. Es lo que estamos diciendo aquí. El cambio de la entalpía es igual al cambio de la energía interna. Al calentarse el fluido, ¿sí?, y no hacer nada más, no se expandió, no le pasó nada de eso, por eso el volumen específico permanece constante, el cambio de presión, como no hizo trabajo, no hubo un cambio de presión tampoco. Entonces, toda la entalpía, todo el calor que retiró del vapor, de la mezcla de vapor, para convertirlo en líquido saturado, lo convirtió en energía interna. Es lo que estamos diciendo en esta línea de acá mero arriba. Esta línea de mero arriba es justamente lo que estamos diciendo. ¿Okay? A la hora de hacer delta P igual a 0 e igualar el cambio de la entalpía al cambio de la energía interna. ¿Sí? Ahora, ya quedó claro, ¿sí?, que lo que hizo el fluido fue incrementar su energía interna. Entonces, a fuerzas, esta delta U tiene que ser positiva. ¿Sí? Fue un incremento de temperatura. Entonces, delta T tiene que ser positivo. ¿Okay? Si lo quieren ver de esa manera, lo podemos ver de esa manera. No es la manera adecuada, pero ahí ya se entiende por qué los signos tienen que ser positivos. ¿Sí? O sea, la energía aumentó, entonces delta U tiene que ser positiva. La temperatura aumentó, entonces delta T tiene que ser positiva. ¿Ok? Y eso lo multiplicamos por 10 grados Kelvin. Finalmente, el cambio de la entalpía, que es lo que tenemos en el denominador, va a ser igual a 41.8 kilojoule entre kilogramo. Y ya el Kelvin desaparece porque desaparece aquí. ¿Ok? Y sustituimos estos valores, ya los que tenemos acá, podemos encontrar M.1. M.1 va a ser igual a 20 por 10 a la 3, que son 20.000, multiplicado por, arriba tenemos H4, que vale 2.431.045. Le restamos 251.0
.42 y lo dividimos entre delta H, que es 41.8. Y esto va a estar dado en kilogramos por hora. No es 251.42 menos 2491. Ah, porque H4 se le resta H3. Y entonces todo lo que les acabo de decir es una mentira, o yo me equivoqué en uno de mis signos. No solamente los datos en M1, porque es H4 menos H3. Y H4 es 251.42. Sí, pero me va a quedar negativo. Ajá. O sea, M1 punto me queda negativo, y entonces tiene todo sentido lo que ustedes me acaban de decir, que H1 menos H2 tiene que ser negativo, para que negativo con negativo se cancele. Pero no me queda claro dónde cometí el error. H2 menos H. Ah, ya capté. Ajá, No. sí. A ver. Acá no puedo cambiar. A ver, agarré otro lápiz. Aquí no puedo cambiar los valores, ¿ok? Aquí no puedo cambiar los valores. ¿Ok? Porque esto es exactamente lo que tengo. O sea, esto viene de la primera ley de la termodinámica, no lo puedo cambiar, ¿ok? Sí. O sea, nada más que yo haya cometido un error y que haya despejado mal y sea H3 menos H4. ¿Sí? Solo allá podría cambiar el signo. Estos signos no se mueven, tienen que estar bien. ¿Sí? Si cometí un error, tiene que ser en este de aquí. ¿Ok? No, es que mi duda era, por ejemplo, si en la relación que usted puso allá de el flujo de masa en 1 es igual al flujo de masa 3 por la relación de las entalpías. Mi única duda era por qué se sustituyó los valores al revés, pero ya me dijo que para que se cancelen los signos, nomás esa era mi duda. Ay, no, ya vi qué es lo que hice mal, chicos. Sí. No, ya no. O sea, lo que les dije es correcto. Lo que les dije es correcto, chicos. Lo que les dije es correcto. Lo que estoy haciendo mal es interpretando qué es H1 y qué es H2. A ver, vamos a recordar rápidamente lo último que les dije. ¿Sí? Les dije, ya quedó claro que la entalpía, que el cambio de la entalpía es positivo. ¿Por qué? Porque el fluido incrementó su energía. Eso sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Entonces, delta U tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque es el cambio de la energía interna. También es positivo. Se incrementó la energía interna del fluido. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es más grande? ¿La energía de salida, la energía interna de salida o la energía interna de entrada? La de salida. La de salida, se incrementó la energía, ¿ok? Acá, ¿qué estoy haciendo? Mero arriba, chicos, ¿qué estoy haciendo? Dejando más grande la de la entrada. Estoy exactamente para definir Debe ser positivo H2 esto, menos que es H1. justamente lo que ustedes me dijeron, acepto mi derrapón, ¿ok? Mi error es en esta de acá, efectivamente. Disculpen, chicos. Efectivamente, es justo como ustedes me habían dicho, yo les mentí sin pena y con todos mis dientes. Efectivamente, es H2 menos H1, ¿ok? ¿Sí? Y ya queda bien. Todo lo demás no se cambia absolutamente nada. ¿Sí? Esto es delta H. ¿Sí? Delta H es igual, lo voy a escribir de este lado para que quede todavía más claro. Es H2 menos H1, ¿ok?
Y por lo tanto, cuando yo sustituyo en esta expresión, le tengo que meter acá a manita el signo negativo, porque en esta expresión, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo H1 menos H2. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, cometí un error a la hora de interpretar mis datos. Entonces en el numerador sería 251.42 menos 2491.045. No. Es que lo digo por los valores que están Sí, aquí sí, arriba. sí. Exactamente, sí. Eso está mal. Esto está mal. Le estoy poniendo al revés. Lo estoy escribiendo al revés. ¿Por qué? No borra. Ok. Esto está mal. Lo puse al revés. Es H4. H4 vale 251. Es 251.42. ¿Ok? Menos 2491.045. ¿Ok? Me va a quedar negativo entre negativo, que es justamente lo que debería de suceder. Y el resultado final va a ser, me queda 20.000 multiplicado por 251.42 menos 2491.045 entre menos 41.8. Carambas. Me queda un valor bastante grande, chicos. Es de 107.000. $107.159.1. Sí, punto 1. Y esto sería kilogramos por hora. Profe, O pero el sea, valor que 107 metió de toneladas. M3, el valor que metió de M3 debería ser 2 por Es 10 a la 2, 3, sí. o 20 por 10 a la 3. Por eso hay un orden más, creo. Sí. No, pero sí da, o sea, lo puse mal aquí arriba, pero sí lo escribí bien en la calculadora. Da esto. Es que era 20.000, no era 2.000, ¿no? Sí. Caramba. Voy a dar de baja esta materia, chicos. Les voy a ver, ¿con quién quieren que los transfiera? ¿Con el doctor Tapia o con la maestra Irma? Mejor si 70 cada uno sin ver, profe, 70 sin ver. No, ¿por qué? No, Thermo King, profe. No, Thermo King. King, profe. Rodrigo King. Sí. Sí. Pues no 100 sin sé. ver. A 100 sin ver, pero ver. ¿por qué se quieren ir con King? A ver, cuéntame el chisme. 100 sin ver. Es buen profe. Me voy a empezar a llevar con él para que aprenda sus trucos. ¿Cómo poner el ángulo del vino? ¿Cómo? No, es que una vez en una de sus clases, me lo contaron. Que lo cuente Rommel, no lo sabe. Con el profe Nachito. ¿Quién es el profe? Ignacio. ¿Quién es el profesor Nachito? A ver, Sí, chicos. es el maestro
Nachito. Gracias, Nachito. No lo conozco todavía, creo. Un maestro cubano da física. Ah, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. Sí, sí, claro que sí, sí lo conozco. Se ve muy, muy buena gente, no sé, se ve muy... Es muy buena gente. Demasiado gritón, pero muy buena gente. Ah, pero porque es cubano. Bueno, Los sí. cubanos tienden a tener una voz... A ver, chicos. Entonces, ¿dudas hasta acá? Además de toda la bola de errores que cometí en este problema. La verdad, me da vergüenza. Fue uno tras otro. Siguen con puro resumen. Tampoco, ¿ah? Lo interesante son los exámenes. ¿Dudas, chicos? Ya pongámonos serios. Este problema es un problema bastante completo, ¿sí? Tuvimos que aplicar varios puntos, varias cosas. Pero básicamente, chicos, todos los problemas que tenemos en esta parte es hacer lo mismo, ¿sí? Voy a responder los dos problemas que hicieron falta, así Sí, una como... duda, profe. ¿Están? ¿Qué pasó? El 41.8 es por la C promedio. O sea que C promedio es igual a H1 menos H2. Sí, Ok, eso. Gracias. H2 menos H1. Sí, sí, sí. Ok, chicos. Entonces vamos a cerrar aquí la clase, esta parte. Voy a dejar de grabar y las dudas y qué es lo que va a suceder con los otros problemas, ahorita se los explico, ¿ok? No se me vayan, nada más voy a parar la grabación para que no quede más grande este archivo. Maestro, el flujo de masa 1 creo que da 1.000.000 y tanto, no 107.000. Ahorita lo corregimos, dame chance. Lo voy a meter otra vez a la calculadora. Me queda 20 exponente 3, que sí está bien esto, 20 exponente 3 multiplicado por, y entonces ponemos arriba 251.42 menos 2491.045. Eso lo dividimos entre menos 41.8 y me queda Lo que puso Isaac, eso me dio igual a mí. ahí está. Eso queda, ¿no? Sí, ya redondeado, queda eso. Que es 1.000.000 y aquí. Pam, pam. Muy bien. A ver, permítame un segundito, chicos, voy a adelantar esto un poco. Estos dos problemas que quedan, se los voy a resolver a manita igual. Y les subo esta presentación como la sesión práctica 1 y 2. Tengo que checar el ADA que hace falta, entonces, que me dicen de la sesión teórica 2 y se va a abrir una ADA para esta parte práctica, que es prácticamente una lista de problemas como estamos acostumbrados a resolver, ¿ok? El jueves este jueves que viene vamos a tener otra sesión práctica. Esa va a estar basada en las dos sesiones teóricas que ya tienen abiertas. Son ciclos. Ya empezamos a ver máquinas térmicas. La primera parte son máquinas térmicas, bombas de calor, refrigeradores.
La segunda parte es el ciclo de Carnot. Va a haber una hada teórica de eso y también va a haber una hada práctica. Por eso terminamos todo lo que es el segundo parcial y solo nos va a quedar un tema para el tercer parcial, que es el capítulo de entropía. Ya estamos cerquita de terminar nuestro temario, chicos. O sea, no nos falta mucho realmente. Nos vamos a ir despacio. Estamos resolviendo suficientes problemas. Yo me estoy confundiendo bastante. En serio, les ofrezco una disculpa. No sé qué me pasó hoy, la verdad. No acostumbro cometer tantos errores en un solo problema. Está el signo de que de vez en cuando se me va, eso sí, pero hoy no sé qué me pasó. Me voy a preparar para que no pase otra vez. Sobre todo que queda eternamente evidencia en forma de video, forever and ever. ¿Qué pasó, perdón? Piso jabón. Hay evidencia en video, eso es lo que me preocupa. Me van a chantajear ustedes. Ay, cuando les dé su revisión de examen. Pero, profe, usted se equivocó igual. Sí, pero yo la pasé con el doctor Tapia. Cabe mencionar. Bueno, chicos, entonces quedamos pendientes para el jueves, ¿sí? Veo que hoy se conectaron. Ay, permítame un segundito. No sé qué pasó acá. Ya, no sé qué pasó acá. Veo que hoy se conectaron poquito menos que la vez pasada. La clase pasada llegamos por un momento a 30. Hoy solo llegamos a 20. No he podido meterme al grupo de WhatsApp. Y no sé, ustedes coméntenme por favor si han estado comunicados, cuántas personas están en el grupo. Creo que 29. 29, entonces hay 4 personas que no están, es más o menos lo mismo que tengo de mi parte, de personas que no han dado señas de vida. Digo, lo siguiente es que yo le pida a la ingeniera Lorena que me ponga en contacto con los que me hacen falta para ver qué es lo que sigue. Pero realmente ya con los que estamos en el grupo nos vamos a continuar y aquellos les pueden decir a sus compañeros si alguno de ellos se pone en contacto con ustedes, que se pongan en contacto conmigo directamente, mande un correo o que se comunique con la ingeniera Lorena o con la ingeniera, con la doctora Maritza, para decir cuál es su situación y por qué no se ha podido conectar, ¿ok? Y ya inmediatamente me lo hacen saber a mí y puedo hacer un plan de contingencia para ellos, ¿no? El punto es ese, por eso me necesito comunicar con las personas que no me he podido comunicar a través de estos medios. De todas maneras, ahorita inscritas en el curso 31 personas, en el curso en Teams, entonces realmente solo me hacen falta 2 personas, que no sé quiénes sean. No todos tienen nombre, no he podido localizarlos a todos. Quedamos pendientes, nos conectamos el jueves a las 11 de la mañana, nos habíamos quedado, y continuamos con nuestros problemas. ¿Les parece? Sí. Bueno, chicos, ¿quedó alguna duda? No. No. ¡Cuánto ánimo de su parte! No importa, Profe, cualquier entonces, cosa, chicos, la cargamos en verano. ¿Qué pasó, Prom? No va a haber ¿qué tema verano. viene? No hablan los dos.